Buenas noches. En esta oportunidad nos acompaña una visita especial. Viene Paz Portales, que es coordinadora del Programa Regional de Educación de la UNESCO, que está en nuestra ciudad producto de un seminario que organiza esta entidad junto a la Seremi de Educación, precisamente viendo estos temas de la innovación en el tema educacional, que es tan importante en nuestro país. Bienvenida, Paz. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir, es un honor. Y sobre todo porque no tenemos muchas veces la oportunidad de conversar temas más allá de lo local y con tu visita podemos abordar un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con el tema educacional no solamente en Chile, sino a nivel regional, porque tu cargo entiendo que abarca toda América Latina y el Caribe, por lo tanto es una gran pega. Y en ese sentido, la primera pregunta que quiero saber es cómo estamos en el continente respecto al tema educacional en relación a otras partes del mundo. Bueno, quisiera partir haciendo un pequeñito marco del trabajo que realiza la UNESCO en la región y cuál es nuestro mandato, nuestro marco de seguimiento para apoyar a los países. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se encarga de contribuir con sus Estados miembros a aportar información, conocimiento, capacidades, datos, asistencia técnica a los ministerios de educación, en el caso de la Oficina Regional de Educación, para contribuir a una mejor toma de decisiones de política pública en favor del derecho a la educación. Entonces, nuestro telón de fondo es contribuir a garantizar el derecho a la educación, dándole cumplimiento a todos sus indicadores, teniendo en cuenta las prioridades mundiales, el contexto de la región, el contexto nacional y también los contextos regionales y locales. Ese es el marco de trabajo. En ese marco, la UNESCO ha sido la agencia líder de Naciones Unidas en el seguimiento de las metas de la educación para todos, que fueron estas metas mundiales que se acordaron de forma mancomunada por los Estados miembros de la UNESCO en el año 2000 y que terminan en el año 2015. O sea, ahora estamos terminando. Están evaluando el proceso. Exacto, ya lo evaluamos y por eso te puedo contar que la región, respecto de esos 6 objetivos prioritarios en los que se pusieron los esfuerzos durante los últimos 15 años, han tenido avances sustantivos, porque justamente las metas mundiales sirven para eso, sirven para tener un horizonte hacia el cual caminar mancomunadamente, aportando desde las sabidurías que se van generando en la región, todos a los mismos objetivos, la misma agenda. Entonces, tener metas hacia las cuales caminar nos ha permitido mover los límites de la región en educación en esos 6 objetivos, que tenían que ver con avanzar en la cobertura y la calidad de la primera infancia, de la educación para la primera infancia, para la educación primaria universal, para la educación secundaria y técnico-profesional, para la alfabetización de los jóvenes y adultos, para la equidad de género en el sistema educativo y también para la calidad de la educación. Y aquí te diría que si bien teníamos ventaja relativa respecto de todas las metas cuando éstas se pusieron, excepto de la calidad, hoy día hemos avanzado en todas ellas, también en la meta de la calidad, pero sigue siendo nuestra meta más crónicamente retrasada en América Latina. Todavía tenemos deudas pendientes sobre lo que están aprendiendo los niños versus lo que deberían estar aprendiendo. Entonces ahí te diría que están los mayores desafíos y en un contexto donde gracias a estas metas se avanzó, nuestra mirada, nuestro foco, tanto desde las Naciones Unidas, desde la UNESCO, como desde los países, es ahora, bueno, las brechas pendientes. Y esas brechas, bueno, porque acá, sobre todo ahora que se está hablando de calidad en Chile, de educación, se buscan ejemplos en Europa, sobre todo la parte norte de Europa, donde han sido, como Finlandia, sí, procesos exitosos desde el punto de vista de la educación. Y aparentemente estamos lejos de eso todavía, ¿no? Mira, ¿cuál es realmente esa distancia? Bueno, lo que hay que entender a lo mejor antes es, cuando uno habla de calidad, ¿de qué está hablando? Porque la calidad de la educación tiene que ver con los contextos donde se da el sistema educativo, que no son los mismos en América Latina, ni en Europa, ni en el Asia, ni en los Estados Árabes, ni en el África, que son nuestras regiones, claro, de cobertura de Naciones Unidas. Nosotros, para que nos entendamos y para que le encontremos el sentido entonces a las metas nacionales y mundiales, cuando hablamos de calidad de la educación, estamos hablando de que sea cual sea el contexto de un sistema educativo, al menos el sistema educativo debería tender a garantizar la equidad en el servicio entregado para garantizar el derecho, la pertinencia de la educación, es decir, que la educación sea para los jóvenes pertinente a su proyecto personal,
La relevancia, es decir, que esa educación que se les va a entregar sea pertinente a los contextos donde ellos se desenvuelven y sea adecuada para su desarrollo de su proyecto personal y aportar al desarrollo del país en ese contexto, equidad, pertinencia, relevancia, y también sea eficaz y sea eficiente. Eficaz porque logre los objetivos que se propone el sistema, por ejemplo, en la dimensión de aprendizaje de las disciplinas, lenguaje, matemática, ciencia, y eficaz en el eficiente en el sentido de buen uso de los recursos, una buena gestión de los sistemas educativos. Entonces, en cualquiera que sea el contexto educativo, por lo menos una educación de calidad debería garantizar esas dimensiones, debería ocuparse de esas dimensiones: eficiencia, eficacia, pertinencia, relevancia y equidad. ¿Por qué? Porque una educación nunca va a ser de calidad si no es para todos. Claro. Entonces nosotros vemos la calidad y la equidad como dos caras de la misma moneda. En ese sentido, la educación chilena, desde esa perspectiva, ¿no?, de la igualdad, ¿estamos más lejos que nuestros vecinos latinoamericanos? Sería injusto decirlo así, porque Chile, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la pertinencia de un sistema, la equidad de un sistema no depende solamente del sistema educativo, ni de la escuela, depende también de estructuras que están fuera de la escuela, que todas juntas hacen que se atienda mejor la garantía del derecho a la educación y de otros derechos. Entonces, no es justo... Ese contexto tiene que ver con el entorno económico, familiar, claro, con los el nivel sistemas de cultura, protección social, con los sistemas de incorporación de la cultura, con la pertinencia y la relevancia del sistema educativo en un contexto más amplio, donde a la escuela no le podemos echar la culpa del desarrollo. Eso depende de la suerte de los niños también fuera de la escuela, la suerte de los estudiantes fuera de la escuela, pero en lo que concierne al sistema educativo, lo que concierne al sistema, Chile necesita avanzar en inclusión educativa y necesita avanzar en igualdad de oportunidades y en equidad entendida como aquello que tú tienes que darle a cada cual para que logre todos. No tienes que darle lo mismo a cada cual, tienes que darle a cada cual lo que necesita para lograr tener en su contexto y en su realidad lo que le es suficiente para desarrollar su proyecto personal y aportar al país. Entonces la equidad tiene que ver con igualdad de oportunidades, tiene que ver con lo justo, con lo necesario para que todos puedan desarrollar su proyecto, para que todos puedan aprender lo que necesitan aprender y lo que están en potencia de aprender. Todos tienen que poder aprender en la escuela. El derecho a la educación implica el derecho a aprender. Incluso si los niños están en la escuela y no aprenden, les estamos vulnerando su derecho a la educación de todas maneras, porque la educación debe lograr los aprendizajes necesarios y de manera equitativa. No vale que algunos los logren y otros no los logren. Si en un sistema educativo unos logran y otros no, por la razón que sea, entonces ese sistema educativo no está garantizando el derecho. Los derechos son garantizados, acuérdense, siempre por los estados. Claro. Entonces, hay desafíos pendientes para Chile, para toda la región, en diversos niveles. Hay países que han avanzado más en una cosa o en otra, hay países que les va mejor en la eficacia, o sea, los niños tienen mejores resultados en lenguaje, matemática, ciencia, pero hay otros países que los niños están mejor formados para la ciudadanía global, que son las otras dimensiones que tienen que ver con la pertinencia, con la relevancia, que también hacen a la calidad y no dejan en una estrecha comprensión la calidad de la educación solo relativa a los aprendizajes de lenguaje, matemática y ciencia. ¿Cómo ven ustedes de la UNESCO estas reformas educacionales que se están implementando en Chile? ¿Van en el camino correcto o no? Mira, nosotros estamos seguros de que el espíritu de todo lo que se está haciendo es avanzar en la garantía del derecho a la educación, haciéndose cargo de la enorme desigualdad presente en el sistema educativo chileno. En ese sentido uno podría decir hay diversas formas de lograrlo, pero la intención que está detrás es absolutamente esa. De todas las leyes que estamos revisando, que están a punto de aprobarse, es justamente eso, que es el camino adecuado, porque las convenciones internacionales que rigen el derecho a la educación, que están todas ratificadas por el país, dicen que los estados deben hacer el máximo posible dentro de sus posibilidades para garantizar el derecho a la educación a todos. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo va en esa línea, en lograr eso y lograr disminuir la marginalidad, la segregación y la desigualdad del sistema educativo chileno. Y en el aspecto calidad, ese todavía está al debe. Mira, el aspecto de la calidad, como yo te decía, no podría haber una educación de calidad si no hay inclusión. Entonces, avanzar en inclusión también es avanzar en calidad.
Por supuesto que también necesitamos avanzar en que los estudiantes logren mejores aprendizajes más pertinentes para el siglo XXI, como está tan de moda decir, que yo ya digo que es para el siglo XXII, porque el siglo XXI ya está muy avanzado, pero en este mundo interconectado que les toca vivir a ellos, que los interpela desde diversos ámbitos, no solo desde la escuela y el sistema educativo, desde los medios, con todo lo que están pasando los jóvenes ahora, lo que debemos lograr es que en ese contexto todos aprendan. ¿Aprendan qué? Lo que necesitan para desarrollar su proyecto de vida y aportar al desarrollo del país. Entonces el desafío es ese, es avanzar en aprendizaje pertinente, relevante, contextualizado para todos. En esa perspectiva, los instrumentos de medición, entre comillas, que hay para ver la calidad o la evolución de la educación, que es el CIMSE. El CIMSE y muchos otros. Y muchos Nosotros otros, tenemos claro. Algunos también. Sí, pero los que aplica el Estado, porque la educación chilena o los niños los forman ahora para dar esas pruebas y a veces se olvida esto mismo que estás haciendo tú, este contexto educativo que es tan importante para que haya calidad de educación. Entonces, como que se está perdiendo, es más importante el instrumento que la educación misma. Mira, yo creo que hay bastante conciencia de que ese instrumento, CIMSE, pero también las pruebas TERCE, que son las que aplica la UNESCO, en conjunto con los Estados miembros, los países de la región, PISA, TIMSS y otras pruebas internacionales, yo creo que hay muchísima conciencia de que no son suficientes. Son indispensables porque tenemos que saber si los niños están aprendiendo las mínimas disciplinas que necesitan saber para poder ir con su maleta por la vida, sabiendo leer, sabiendo operaciones matemáticas básicas, conociendo la ciencia y cómo se mueve el mundo científico de manera básica, pero sabemos que es insuficiente y hay mucha conciencia de eso. Nosotros, por ejemplo, en las pruebas de evaluación de aprendizaje que hacemos, que las elaboramos con los países, en estrecha colaboración con los técnicos de los países, siempre lo que empujamos es, acordémonos que esto mide una de las dimensiones de la calidad, que es la eficacia. Acordémonos que las otras dimensiones de la calidad, que son la relevancia, la pertinencia y la equidad, no son medidas por estas pruebas, por lo tanto necesitamos avanzar en una otra manera para que los niños aprendan eso y para evaluarles eso, tengamos conciencia de eso, y cuando hagamos estas pruebas para saber si los niños están aprendiendo eso, también preocupémonos de ver cuáles son los factores asociados a lo que logran como aprendizaje en esas áreas. La UNESCO empuja mucho para que el termómetro de medición no sea un fin en sí mismo, la prueba no sea un fin en sí mismo, sino que la causa del aprendizaje o el menor aprendizaje de los niños. Nosotros le llamamos factores asociados. Cuando aplicamos nuestras pruebas, que son de lenguaje, matemática y ciencia en tercer y sexto grado básico, lo que buscamos junto con saber lo que están aprendiendo es conocer cuáles son los factores asociados, donde tratamos de capturar las otras dimensiones que no están capturadas ahí. Por ejemplo, tratamos de conocer si el clima educacional del aula tiene relevancia o no en el aprendizaje, y encontramos que sí, que tiene mucha. Si el docente, el factor del protagonismo docente como actor clave de mediador en la educación tiene, y encontramos que tiene. Si el clima educativo de su hogar tiene relevancia en el aprendizaje, y todas esas otras dimensiones que tratamos de conocer junto con estas pruebas de aprendizaje, nos van diciendo todo lo otro que deberíamos hacer para que los niños aprendan de una manera integral, aprendan a convivir, aprendan a generar una cultura de la paz, una cultura democrática, aprendan valores. Entonces, hay muchísima conciencia. Sería muy injusto decir, no, a los países lo único que les importa son las pruebas, que no es así. Y hay creciente conciencia de que deberíamos avanzar en conocer mejor esas otras, para trabajarlas mejor, para impulsarlas mejor. El proyecto que estamos haciendo aquí en Arica con el Ministerio de Educación, y por iniciativa del Ministerio de Educación nos pidió apoyo, y para eso estamos, así que estamos aquí, justamente apunta a eso, a saber cómo le generamos a los niños un ambiente de aprendizaje donde se sientan seguros, donde se sientan respetados, donde vivan los valores de la paz, la democracia, el respeto por la diversidad, por el legítimo distinto, que en la sala de clase son todos distintos. Sí. ¿Cómo hacemos que, mejorando ese ambiente de aprendizaje, en ese sentido del respeto, del conocimiento del otro, nos ayude a mejorar lenguaje, matemática y ciencia? Entonces, sí hay conciencia y sí hay esfuerzos detrás.
pasamos el tiempo, el director me está retando, pero no podía no, es un tema demasiado, por lo menos de mi interés, y espero que para el resto de la gente también lo sea, porque es un tema relevante para el desarrollo del país. Y así que te agradezco mucho Encantada. que hayas estado con nosotros acá en Notivisión. Y bueno, después de una pausa comercial, seguimos con más noticias.